Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Senado de la República aprobó que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad sean empresas públicas del Estado y en esa transición establecer que en ningún caso la iniciativa privada prevalezca sobre la Comisión Federal de Electricidad en diversas actividades de la propia industria eléctrica. En el caso de la petrolera, su deuda ya no será de esa empresa, sino del Estado, y será el gobierno de México el responsable de ella. Y sobre la energía eléctrica, se establece un límite de generación a la iniciativa privada de 46% frente al 54% que producirá la CFE. Con esta decisión, se deja de lado el tema de energías limpias. Ahí hay toda una problemática por resolver. Para hablar de este asunto nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex. Gracias, Fluvio, por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches. Fluvio, buenas noches. A ver, empresa productiva del Estado, empresa pública, la diferencia es solamente sobre el tema de la deuda de Pemex que tendrá que ser absorbida por el Estado, o se puede generar un modelo, vamos a ver si eso es viable, de una empresa pública rentable bajo el control estricto del Estado. Bueno, en realidad, en el nivel en el que estamos, yo considero que es un tema fundamentalmente semántico, porque por definición, pues una empresa del Estado es una empresa pública, ¿no? No habría... me parece a veces hay cierta confusión con la denominación previa de Pemex, que era de organismo público descentralizado, que de todas maneras estaba sujeto a una serie de reglas que hacían que no fuera automático, por ejemplo, el que el Estado asumiera su deuda. Me parece que habrá que esperar la definición precisa, porque, por ejemplo, en el caso de empresa productiva del Estado, no se hizo una definición precisa en la legislación secundaria, en los reglamentos, y al final quedó como una noción más económica, digamos, que como una verdadera categoría jurídica. Entonces creo que en ese sentido habrá que esperar. De hecho, nada impide al Estado ahora mismo, o bueno, cuando estaba todavía en vigor la idea de empresa productiva, que pudiera asumir parte de la deuda de Petróleos Mexicanos o una porción significativa. Creo que en ese sentido habrá que esperar una definición precisa para ahora sí ver cuáles serían las implicaciones. Pero esto tiene que ver, Fluvio, directamente con la posibilidad de reformar Pemex. Tiene salida una empresa endeudada, con calificaciones basura en términos de bonos, con toda una problemática de no pago a proveedores. ¿Cómo limpias una empresa de esa naturaleza, empresa pública, que entiendo que tiene la visión de que lo público es lo que finalmente representa a todos, pero sin rentabilidad? Claro. No es posible, ¿no? Sí, no, efectivamente, me parece que lo que estamos viendo es el reflejo, aquí sí, de décadas en los que la renta petrolera se utilizó como sustituto de una reforma fiscal progresiva. Y entonces recordemos que Petróleos Mexicanos, antes de derechos e impuestos, es una empresa rentable. Ya no es tan rentable como lo llegó a ser todavía en las primeras 2 décadas de este siglo. Simplemente recordemos que en 2011 y 2012, Pemex le entregó al fisco una cantidad similar a su deuda total global de hoy, ¿no? En tan solo 2 años. Entonces fue una empresa que, a pesar de ello, siempre tenía pérdidas después. Entonces me parece que hay que enfrentar en el corto plazo, sí, por supuesto, el problema de la deuda financiera, de la deuda a proveedores, que además esa es muy peligrosa porque puede empezar a tener ya repercusiones en la operación misma de Petróleos Mexicanos, pero al final del día, por graves que sean, estos son signos de algo todavía mucho más profundo, que es la operación misma de la empresa en todos sus eslabones, en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos y del uso y el lugar que se le ha conferido en el modelo de desarrollo económico. Creo que es toda esa parte la que tendría que revisarse y hacer modificaciones en el plano institucional y en la estructura corporativa misma y, por supuesto, en la jerarquización de las inversiones y paradigmáticamente en la forma en que se le evalúa. Hoy por hoy, Petróleos Mexicanos está sujeta a presiones para ser evaluada desde una perspectiva estrictamente volumétrica. Cuánto produce y no tanto cómo produce y con qué rentabilidad produce. Creo que eso tiene que cambiar desde el Estado mismo.
Cuando escuchamos hablar de Pemex, invariablemente la conversación se polariza como en otros temas. Se dice, está tan mal que ya no hay nada que hacer, o empezamos el rescate y vamos por el camino correcto. Esta polarización nos impide ordenar la conversación sobre Pemex. Tú decías ahorita, tenemos problemas incluso para definir cómo le valoramos, cómo le evaluamos. Quiero volver a una pregunta que te hacía Ezra. ¿Es reformable Pemex para que funcione mejor? Y con funcione mejor me refiero, sea más productiva, contamine menos, claro, digamos, y sobre todo para lo que se espera de impacto social no sea solo propaganda, sino una realidad. Sí, sin duda. Me parece que los datos centrales de toda empresa están ahí. Por ejemplo, van 3 años de una tasa de restitución de reservas del 100%. Ese es un dato fundamental para no caer en lo que decía la marchante y después que vendo mañana, ¿no? Entonces, es en esa parte. Hay aspectos donde sin duda hay urgencia y además con inversiones no tan grandes, que es el sector de transformación industrial. En el caso de la refinación, por ejemplo, se necesitan inversiones para tener las plantas recuperadoras de azufre, que en términos de la inversión total de Pemex no es tan grande, son del orden de 1,000 millones de pesos más o menos las cifras que se han manejado. También incluso revisar ahí mismos los objetivos, ¿no? Por ejemplo, ha habido, me parece, demasiado foco, demasiada focalización en términos de recuperación del mercado de combustibles, cuando hay zonas del país donde pues a Petróleos Mexicanos sería preferible para el propio Pemex que otro abasteciera el mercado de combustibles, ¿no? Todos los procesos industriales tienen un margen muy amplio para mejorarse. La seguridad industrial, que es un tema central en cualquier empresa petrolera, porque es una empresa de alto riesgo, pues en el caso de Pemex muestra los índices más graves en la última década, cuando menos, ¿no? Entonces, me parece que sí hay este espacio, pero también se requiere un esfuerzo institucional que, desde mi perspectiva, pasa, por ejemplo, por una reforma fiscal. Sí, tú dices, una reforma fiscal que le quite importancia a lo que se hace con Pemex en la... Piensa uno, nos ocupamos de Pemex, entre otras cosas, porque arranca el sexenio, porque hay nuevo director. Tú que estuviste en el Consejo de Administración de Pemex, ¿qué tanto es tarea del director y qué tanto corresponde a áreas que no son visibles desde la opinión pública? La transformación de una cosa de ese tamaño. No, yo diría la mayor parte no son visibles, ¿no? Una parte tiene que ver, de hecho, con el margen de maniobra mismo de Petróleos Mexicanos como empresa, independientemente de quien la encabece. Yo estoy convencido que mientras Petróleos Mexicanos no tenga autonomía de gestión, no tenga autonomía presupuestal y siga siendo empleada incluso como factor de ajuste de las cuentas nacionales, porque no olvidemos, por ejemplo, que incluso en los años de bonanza de Pemex había un rubro que tenía o tiene incluso ahora una denominación paradójica, que es ingresos propios, pero que en realidad se utilizaban durante muchísimos años para que la carátula financiera general del gobierno se viera menos deficitaria, pero era un dinero que Pemex no podía tocar y se llegó a acumular en el llamado superávit primario una cantidad de 450,000 millones de pesos, dijera mi abuelita, de aquellos entonces, ¿no? Entonces, esa es la parte que no se nota, es decir, esta ausencia de autonomía de Pemex que tiene que ver con la dinámica institucional y después también dentro de Pemex áreas que no son muy visibles, como las que platicábamos de la operación y del proceso industrial. A ver, cuando hablamos de Pemex, hay partes rentables y hay partes no rentables. Por otro lado está el discurso de la soberanía energética. Soberanía energética, hablabas de la refinación, donde las gasolinas, pues obviamente salen más barato traerlas de afuera que producirlas aquí. Pero dicen, no, bueno, pero es que eso te va a llevar a una dependencia y si hay una crisis, etcétera. ¿Qué partes son las que Pemex debería mantener como rentables y qué otras tendría que manejar, digamos, con una política mucho más flexible con respecto a la posibilidad de importarlo y de no estar gastando en algo que
como ha sucedido en la famosa petroquímica Pemex, pues no, simplemente le cuesta muchísimo a la propia institución, Fluvio. Bueno, sin duda la parte de exploración-producción, y están ahí los números de las subsidiarias, ahí lo que hay que hacer es una revisión y los primeros anuncios van en ese sentido de los proyectos que son rentables todavía, ¿no? Justamente el eliminar esta concepción estrictamente volumétrica y extractivista permitiría decir, bueno, ya hay yacimientos que quizás haber que considerar regresarlos al Estado o establecer alianzas con operadores que son más eficientes por su propio tamaño incluso. Claro. Para alguna empresa del tamaño de Pemex, de pronto tener campos muy pequeños es muy complicado, claro, y el costo es mucho mayor. Tenemos que tomar también medidas, por ejemplo, en el caso de transformación industrial, que tiene severos problemas, las pérdidas están ahí. Un dato que a mí me preocupa mucho es que incluso el costo de lo vendido en transformación industrial supera los ingresos totales, ¿no? Eso ya habla de una locura, de algo muy complicado. Ahí hay una parte técnica también que tiene que ver, por ejemplo, justo con la importación, posible importación de petróleo crudo para poder abastecer a nuestras refinerías de la dieta para la cual fueron diseñadas, ¿no? Porque es como si no es como tener un auto a diésel y meterle gasolina. Pues, puede caminar, pero va a llegar un día en que eso ya no va a ocurrir, ¿no? Entonces, en esa parte, creo que objetivos como el recuperar prácticamente el 100% del mercado de combustibles no tiene sentido. Por ejemplo, a Pemex le sale carísimo abastecer Chihuahua, por ejemplo. Entonces, perfectamente se podría permitir la importación. La logística hay que mejorarla, hay que ampliar la capacidad de almacenamiento y de distribución y sobre todo hacer una gran inversión para mitigar los impactos ambientales. Nada más que el gobierno no tiene dinero para eso, o sea, claro, esta parte del problema. Y el otro es decir, la apuesta, por lo que parece ser por lo menos una nueva narrativa de energías renovables, que no sé hasta dónde Pemex puede entrarle. Yo creo que eso es más para mí un planteamiento en el largo plazo, que es un proceso en el cual están inmersas las principales empresas petroleras, con ires y venires, porque todo el mundo está ahí en ensayo y error, pues son empresas que originalmente son petroleras, hay senderos institucionales, senderos tecnológicos, y la transición finalmente no solamente implica cambios en los sistemas de producción, sino también en los patrones de consumo, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, pues, como parte de la complejidad para el futuro. Mencionas otras empresas petroleras. ¿Con quién debemos comparar a Pemex? Me refiero, estamos hablando de empresas públicas, gubernamentales. ¿Con quién te parece que es una comparación justa? Y en esa comparación, ¿cómo ves a Pemex? Mira, yo diría una comparación justa podría ser Ecopetrol o Petrobras, que son empresas públicas latinoamericanas, y un modelo, porque eso es un modelo, podría ser Equinor, la empresa noruega, pero con todo lo que eso implica, ¿no? No olvidemos, en el caso noruego, el petróleo es un extra, es decir, ni la dinámica económica, ni la matriz energética, ni los ingresos fiscales de Noruega dependen del petróleo, ¿no? Es una nación que además de todo tiene petróleo. Entonces, y esas empresas se han apuntalado, en el caso sobre todo de Petrobras, de una sólida base científica y tecnológica, que aquí en México hemos abandonado. Es muy débil, es muy poco lo que se invierte. Tenemos al Instituto Mexicano del Petróleo, que la idea es convertirlo en Instituto Mexicano de Energía, me parece adecuado, pero eso implica realmente hacer las inversiones que eso requiere y sobre todo repensar el diseño institucional, ¿no? Pero esas creo que son empresas con las que nos podemos comparar o seguir como modelo, y efectivamente hay sectores donde me parece que es importante relanzar las alianzas, incluso en el tema de exploración-producción, cambiar el esquema actual, que el esquema actual de los llamados farm-outs es un esquema donde al final del día lo que prevalece es una vez más el interés fiscal del Estado y no la posibilidad, así como está diseñado, ¿no? Y no la posibilidad de que Pemex como tal logre sinergias con otras petroleras, que es lo normal en el mundo, ¿no? Está el caso de Trión, donde después de 2 años de diálogo con BP, al final se resolvió en favor de una empresa con la que Pemex no había tenido trato, pero debido a las reglas actuales. Finalmente, pues ¿hay viabilidad para una empresa pública en el corto plazo como Pemex, como está constituida ahora?
No, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, que hay que, como decía, repensar el papel del sector hidrocarburos en el modelo del desarrollo económico, el papel de Pemex en el sector de hidrocarburos, cuál debería ser la mejor organización de Pemex para cumplir esos objetivos dentro del contexto de la transición energética, qué reflejo tendría todo eso en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos. Y este es un sector de largo plazo. Creo que lo fundamental es ir pensando en el mediano y largo plazo y recuperar sobre todo la importancia de la planeación. La dirección de planeación tiene que ser una de las más importantes de Pemex. Rubio Ruiz Alarcón, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Ezra, un gran placer, querido Luis Miguel. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, en el marco del diálogo de alto nivel a nivel empresarial, fundamentalmente está México-Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma judicial ponga en riesgo las inversiones. Ante ello dijo que los empresarios de México y los Estados Unidos prometieron invertir en el país 20,000 millones de dólares en 2025. La mandataria precisó que los lineamientos a seguir para invertir en México es tener compromiso ético, generación de empleo y mejoras al salario. En este marco, en los Estados Unidos, ahí donde la pelea está a todo lo que da, Donald Trump ha amenazado con imponer altísimos aranceles a los autos fabricados en México para partir del principio de que en realidad son autos chinos o partes de lo que sería la manera de introducir a China al propio mercado norteamericano. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Kenneth Smith, recuerda usted, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, allá en la Secretaría de Economía. Buenas noches, Ken, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ezra. A ver, ¿qué es del tema de la reforma judicial lo que estaría prendiendo los focos rojos allá en Estados Unidos? Básicamente, no solamente el tema del TEMEC, sino incluso el tema electoral, en donde este asunto de qué va a pasar con México, pues tiene una enorme interrogación. Sí, por supuesto. Mira, la preocupación de nuestros socios comerciales gira alrededor del tema de cuál va a ser el futuro de la impartición de la justicia en México. Se habló en México de la necesidad de tener una reforma al Poder Judicial para tratar de reducir la corrupción, hacer más eficiente el funcionamiento del Poder Judicial, pero la realidad es que la reforma, como se aprobó, no tiene elementos que ayuden, digamos, ya sea a eliminar la corrupción o a hacer más eficiente el funcionamiento de los tribunales. Lo que le preocupa a nuestros socios comerciales es que este mecanismo de elección directa de todos los jueces se preste a que haya injerencia externa de actores económicos, del Poder Ejecutivo, Legislativo, inclusive hasta del crimen organizado, en las decisiones del Poder Judicial, porque los jueces van a tener que darse a conocer, van a tener probablemente que hacer campaña, si no la hacen probablemente van a perder estas elecciones y entonces está esa parte de injerencia y de pérdida de imparcialidad. Hay otro tema del cual no se habla mucho, pero que es muy importante, la estructura de los órganos de supervisión y de administración del Poder Judicial cambian. Entonces este órgano de supervisión donde va a tener presencia el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues hay grandes posibilidades de que estén monitoreando y teniendo una influencia en las decisiones que empiecen a tomar los nuevos jueces. Todo eso le preocupa a los socios comerciales porque en el tratado, por ejemplo, en el TEMEC específicamente, en el capítulo 29 se establece que tienen que haber tribunales independientes, imparciales y en el sentido de no estar ligado con el Poder Ejecutivo. Y eso es muy importante porque en el tratado tú estableces una serie de reglas comerciales, te comprometes a cumplirlas, pero también tienes que demostrar que tienes la capacidad de tener en vigor un marco institucional que te permita cumplir. Y ahí es donde nuestros socios comerciales se preguntan si con este cambio radical en la impartición de justicia en México va a haber transparencia y equidad, sobre todo para las empresas que invierten en México. A ver, el tema de COFECE e INAI es algo que está establecido en el tratado, es algo que pueden sustituir por instancias gubernamentales, no en términos de la política mexicana, sino que los norteamericanos podrían decir, ya sea Trump o Kamala, pues esto no entra. Sí, de hecho, esa reforma para eliminar supuestamente los órganos autónomos también tiene componentes que pudieran violar el TEMEC, porque estás hablando específicamente en el capítulo de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que permanecer como un órgano independiente, y en materia de competencia económica, el capítulo de competencia menciona a la Comisión y menciona que los 3 países se comprometen a tener en vigor
órganos capaces de cumplir con los principios de competencia establecidos en la ley. ¿Qué significa esto? Si tú le reduces el presupuesto, lo absorbes como parte de una dirección en la Secretaría de Economía o en su caso en la Secretaría de Comunicaciones para el IFT y le restas funciones, entonces estás violando ese principio en donde tienes que mantener en vigor órganos autónomos que puedan cumplir con sus funciones y, por supuesto, establecer contrapesos, eliminar monopolios, garantizar la posibilidad de que entren al mercado empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, esa también es una reforma que le preocupa a los socios comerciales. Kenneth, cuando estamos tratando de comunicar lo que está pasando, nos cuesta mucho trabajo entender el lenguaje diplomático comercial de Estados Unidos cuando dice Katherine Tai, la representante comercial de la Casa Blanca. Estamos preocupados por la reforma judicial. En pocas palabras, hay quien dice, esto es gravísimo que lo exprese así, y hay quien dice, tan no es relevante que se están anunciando inversiones multimillonarias. ¿Cómo traducir, cómo interpretar, cómo saber lo que están queriendo decir nuestros socios, más allá de que los expertos sepan qué está pasando? Claro, yo creo que a nivel gubernamental de Estados Unidos y hasta cierto grado también de Canadá, está haciendo un mensaje en el sentido de señalar preocupación con cómo va a quedar el sistema de impartición de justicia en nuestro país. En efecto, está llegando la inversión, no a los niveles que podría llegar. Hablábamos que al principio de este año, en el primer semestre, el gobierno señaló que entraron $30,000 millones de inversión extranjera, pero menos de 3% en inversiones nuevas. Es decir, es mucha reinversión de utilidades, que también beneficia al país, pero lo que estamos viendo es que tanto con la transición política en México como las elecciones en Estados Unidos, muchas empresas, no solo de Norteamérica, pero asiáticas y europeas, están esperando a ver qué pasa. ¿Quién gana en Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la política comercial hacia México? ¿Cómo pinta la revisión del TEMEC en 2026? Pero es un hecho que, a pesar del lenguaje diplomático de la representante comercial Katherine Tai, además de eso, hemos visto cartas muy puntuales del Congreso de Estados Unidos, de los comités que se encargan de los temas comerciales, señalando claramente que sí hay una preocupación muy fuerte respecto al impacto que estos cambios constitucionales en México pudieran tener en la relación comercial y económica. Quiero replantear la pregunta y eso se traduce en dificultades para cuando llegue el momento de revisar, se traduce en menor inversión, se traduce en los famosos paneles de controversia. ¿Cómo se va a expresar eso saliendo, insisto, del espacio en donde lo que tenemos es una carta, una declaración? Sí, mira, desde antes que tuviéramos ya la reforma al Poder Judicial aprobada y la posibilidad de que entraran estas otras reformas que estamos comentando sobre los autónomos, ya venía yo diciendo que íbamos a tener probablemente una revisión en 2026 compleja. ¿Por qué? Por los factores geopolíticos, el tema de China, cómo Estados Unidos está presionando a México para hacer algo respecto a la triangulación de productos chinos y a las inversiones que llegan a México. Entonces, ya se antoja, independientemente de quién gane, si es Trump o Harris, una discusión fuerte para el 2026 sobre el tema de China. Y además, lo que tenemos que hacer es eliminar los irritantes comerciales existentes. No se están eliminando del todo los irritantes, eso es un hecho, los que ya tenemos en vigor en materia de energía, en materia de maíz transgénico, los casos laborales, pero además el problema es que con las reformas constitucionales que se están presentando, pues es un poco como echarle leña al fuego, porque ante Estados Unidos y Canadá la gran pregunta es no si se está afectando un sector en particular, sino si estas reformas afectan de manera sistémica la capacidad de México de cumplir con el tratado. Entonces, sí, eventualmente se puede traducir en casos, digamos, de solución de controversias, pero yo creo que tanto Estados Unidos y Canadá tendrán que esperar a que esté en vigor el nuevo sistema judicial y que empiecen a tomar decisiones. Y si esas decisiones están sesgadas, por ejemplo, a favor de monopolios estatales o no se cumple con la propia legislación o la Constitución mexicana y se discrimina a las empresas de Estados Unidos y Canadá, en esos casos específicos pueden solicitar paneles de solución de disputas. En el diálogo de alto nivel que concluyó esta semana, ¿tú dirías que predominó el acuerdo o el conflicto entre México y Estados Unidos? Mira, yo te diría que por ser la primera reunión internacional, de hecho, de la presidenta Sheinbaum y su gabinete con este grupo, hubo una sensación positiva de apertura al diálogo.
Hay que recordar que este mecanismo de cooperación empresarial se creó desde el 2013 y en realidad desde el 2019 pues había estado parado y no hubo una interlocución con el grupo a nivel gubernamental que existe entre México y Estados Unidos, que es el diálogo económico de alto nivel. Como sucedía antes, tenías recomendaciones que hacía el CEO Dialogue a los gobiernos y cuando los gobiernos se reunían en este mecanismo bilateral, adoptaban algunas de estas recomendaciones. Eso se frenó en realidad en el último sexenio. Entonces, el hecho de que haya una primera reunión a 15 días de haber tomado posesión el gobierno, una reunión con el CEO Dialogue, se vio como algo positivo, una disposición al diálogo, pero por supuesto, quedan en el aire todas estas preguntas de cómo se va a implementar la reforma al Poder Judicial y el impacto de las demás reformas que estamos hablando. Ahora, cuando se habla de la posibilidad de un triunfo, ya sea de Harris, de Kamala o de Trump, uno se preguntaría qué sería mucho más difícil de manejar, por no decir dañino. Si el proteccionismo abierto, descarado de Trump, de decir les voy a poner 3000% de impuestos, cosas que no va a poder hacer, pero que generan ahí una presión, o pues esta agenda también proteccionista de Kamala Harris bajo la lógica de pues muchos de los apoyos de los sindicatos, lo que los demócratas siempre han planteado. Aquí el problema es que parecería que republicanos y demócratas entraron en una especie de a ver quién es mejor proteccionista que el otro, más que el tema del libre mercado. Así es, ante cualquiera de los candidatos que gane, la situación en materia comercial, probablemente también en materia de política exterior, cuando vemos los temas migratorio o de seguridad, fentanilo, etcétera, será complicada. Los estilos serán muy diferentes y definitivamente Trump es menos predecible, es decir, y más hostil, más agresivo. Seguramente regresaremos al estilo de política exterior del tuitazo cada mañana, los comentarios agresivos en contra de los inmigrantes, los mexicanos, el tema de construir el muro fronterizo, un poco el playbook que utilizó desde 2016. Y estas, digamos, promesas de campaña que hace de frenar la exportación de vehículos mexicanos si tienen componentes chinos, pues alguien le tiene que informar que dentro de las reglas del TEMEC eso no se permite. Es decir, tú puedes tener componentes de cualquier país del mundo. Si cumples con la regla de origen del TEMEC, puedes entrar libre de arancel. Y lo que se analiza es el proceso de transformación y el contenido regional del vehículo, por ejemplo, no el origen del capital. Tendrías que cambiar radicalmente las reglas del TEMEC para entonces discriminar de esa manera en contra de otros países y no nos conviene porque otros países pueden empezar a hacer lo mismo en contra de los productos mexicanos o de Estados Unidos. A ver, en ese sentido, la importación de un coche chino, totalmente chino, pues no podría ser aceptada, pero si hay material de una u otra cosa a un determinado nivel, hasta con un 25%. Hasta ahí es donde no pueden meterle la mano. Exacto, porque tienes que tener un vehículo, vehículos ligeros, 75% de contenido regional. Okay. Si China envía una especie de kit de ensamble y simplemente con partes chinas produce aquí en México, las ensambla y las exporta, no está sujeto a las ventajas arancelarias del TEMEC. De hecho, Estados Unidos puede argumentar que ni siquiera les daría el 2.5% de arancel que le aplica a los demás países. Dado que muchos de esos componentes ya están bajo la lista de estos aranceles prohibitivos que tiene Estados Unidos, si tratas simplemente de triangular, ahí te pegarían con aranceles prohibitivos. Entonces, hay una exageración por parte de Trump, unas posturas que son muy difíciles de sostener en la práctica, pero del lado de Kamala Harris tienes toda la razón. Hay un compromiso muy fuerte con los sindicatos en Estados Unidos. Recordemos que Kamala no votó a favor del TEMEC y sí hay una competencia entre los candidatos para ver quién es más rudo hacia China. Entonces, con ese nacionalismo económico, la presión respecto a China, pues no la vamos a tener fácil con cualquiera de ellos dos. Yo creo que al final de cuentas, para México puede haber más afinidad, inclusive ideológica, entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, una posibilidad de un diálogo más abierto y más constructivo, ciertamente con Donald Trump. Kenneth, hablamos mucho de los problemas que podrían venir por decisiones tomadas recientemente, pero me gustaría conocer tu opinión sobre los temas que heredamos del sexenio anterior. Maíz transgénico, la parte del panel energético. Hay un tema mencionado ahorita, la forma en que Estados Unidos interpreta los contenidos de los autos. Así es. ¿Qué expectativas hay con nuevas administraciones de ambos lados para esos temas que ya vienen mínimo del 2022, 2023? Claro, yo creo que para tener una revisión exitosa en 2026, lo que va a tener que hacer el gobierno de México
en el momento en que entre la nueva administración en Estados Unidos, primero sentarse con ellos y con Canadá para establecer los parámetros de qué queremos obtener en 2026. Es decir, en cualquier negociación tú estableces parámetros de acción y entonces definir que no va a ser una renegociación abierta de todos los temas, tratar de enfocarse a que sea una revisión y abrir lo menos posible. Ya sabemos que políticamente Estados Unidos quiere abrir, pero el segundo tema, además de establecer las reglas del juego para el 2026, es cómo podemos resolver los irritantes pendientes. Viene a finales de este año la decisión del panel de maíz, que probablemente lo va a perder México, y ahí México tiene que tomar una decisión si va a insistir en esta restricción al uso del maíz o, y en ese sentido, exponerse a represalias multimillonarias. Estados Unidos hace 2 años ya podría haber pedido el panel sobre energía, no lo ha hecho. Yo creo que si llega Donald Trump es de lo primero que haría. Entonces también tiene que haber esa discusión interna desde ahorita en México sobre cómo resolver ese tema, los casos laborales. Y ganamos un panel junto con Canadá contra Estados Unidos por las reglas de origen del sector automotriz que no sea respetado. Es decir, Estados Unidos no ha señalado su intención de cumplir con la decisión del panel. Todo eso está pendiente y se tiene que tratar desde el primer día en que esté el nuevo gobierno de Estados Unidos. Pues tenemos que esperar hasta el nuevo gobierno, que es febrero del año que entra. Pues el 20 de enero entra en funciones, toman tiempo en designar a sus subsecretarios, etcétera, pero sí, ya muy pronto. Cuidado con el tipo de cambio cuando Trump empiece a mover la boca, como quien dice por ahí. Claro. Kenneth Smith, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gran placer, como siempre. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Genaro García Luna fue sentenciado en Nueva York a casi 39 años de cárcel y a pagar una multa de $2 millones. El acusado de narcotráfico, fue acusado de narcotráfico y crimen organizado y se benefició de millones de dólares que le pagó el cártel de Sinaloa. Eso es lo que dice la justicia norteamericana. Fue señalado por el juez Brian Cogan de haber tenido una doble vida como facilitador del cártel de Sinaloa, al tiempo que llevaba pues también su propia vida en familia y bueno, pues que la conducta, dice el juez, fue la misma que la que el Chapo, así lo ponen. Se trata fundamentalmente de, hay que recordarlo, de un juicio, Luis Miguel, que pues se basó fundamentalmente en testimonios, no directamente en lo que serían cuentas retenidas o algún tipo de cosa material, pero quedó claro, de acuerdo a la justicia norteamericana, que García Luna habría colaborado con un cártel. Lo que pasa es que una buena parte del sistema jurídico norteamericano, basado fundamentalmente en testimonios, en testigos protegidos, se le aplica a muchos y de repente, por un lado se habla de que es necesario presentar pruebas y por otro lado que pues, los testimonios son suficientemente válidos. Y por otro lado también, pues esto tiene una implicación política al grado que pues otra vez se va todos los reflectores en contra de Felipe Calderón, que finalmente es el responsable, porque bueno, pues si sabía o si no sabía es totalmente intrascendente, es obligación de un jefe de Estado de saber qué es lo que está haciendo un funcionario de ese nivel y por eso esta jugada política en un país como el México de hoy, en donde el crimen organizado creo que sonríe ante este tipo de decisiones. Yo soy uno de, supongo, de millones de mexicanos que lo primero que piensa cuando ve las noticias de esto es ¿y por qué se le juzga allá y no aquí? Es decir, ¿qué no estamos haciendo bien que hace que seamos incapaces de juzgar a nuestros propios criminales? Hay que recordar, Estados Unidos lo juzga porque algunas de las acciones de García Luna tuvieron un impacto que les perjudicó a ellos. Pero si García Luna es la mitad de cosas que se dijo en el juicio que era, pues simplemente deberíamos de haberlo juzgado aquí, juzgado y asumo condenado. Dices tú, hay muchas cosas de la justicia de Estados Unidos que son cuando menos extrañas. Los acusadores son testigos protegidos que tienen incentivos para
acomodar la narrativa de tal manera que responda a las expectativas del fiscal y al mismo tiempo aligere sus penas. Pero es inevitable pensar, en el banquillo estaba García Luna, estaba el gobierno de Felipe Calderón y estaba el Estado mexicano. Como cada vez que hay un juicio contra una figura de alto nivel, pues todo eso está. Me dio risa cuando estabas leyendo el bloque que dice doble vida como criminal y como padre de familia. No, como funcionario. Probablemente Claro. como hombre de familia tampoco fuera ejemplar, no lo sé. ¿Cuáles son para mí las lecciones, y lo pienso como periodista, lo fácil que reproducimos versiones Así es. donde no hay pruebas? Eso vale para lo de García Luna, para lo que se decía en algún momento también de López Obrador, por ejemplo, del Chapo, etcétera. Es decir, no podemos ser tan barcos, tan facilotes, como para decir, es que lo dijeron en un tribunal gringo y por tanto eso equivale a que es cierto. Creo que buena parte del tema aquí ahora 2024 es que de lo que pasó con García Luna nos sirve para corregir todo lo que estamos sufriendo con cuestiones de narcotráfico, violencia, crimen organizado, mal funcionamiento de la Procuración de Justicia. Además, esto ha sido tomado incluso por la propia presidenta como un arma importante en términos del sistema judicial mexicano. De decir, aquí no se pueden juzgar, vean lo que pasó, por eso estamos haciendo una reforma judicial. Que se requería, sin duda, que si es esta la que se requería, esa es parte de la discusión entre unos y otros. Pero aquí lo que me queda claro es que además la sentencia del juez es una sentencia que va en función de un reconocimiento explícito de la colaboración de García Luna con el crimen organizado. Si le hubieran dado 10 años, 12 años, o sea, hubiese tenido algunos atenuantes, pues probablemente esto hubiera terminado en algo mucho más negociado. Parecería ser que darle 38 y bueno, pues quién sabe hasta cuándo podría salir con buena conducta, te habla de una manifestación muy clara por parte de la justicia norteamericana de la colaboración existente entre el crimen organizado y los gobiernos mexicanos. Totalmente. No fue la sentencia más severa posible. Pero ahí había otra. Estuve en mesas donde había apuestas y alguien decía es cadena perpetua y probablemente doble cadena perpetua, que no sé exactamente cómo se le quitan la primera y se queda en la cárcel de todas maneras. Pero en cualquier caso tienes razón, el jurado y el juez determinaron que no había ninguna duda de que este señor estuvo amarrado con un grupo criminal para literalmente torcer la acción del Estado mexicano en favor de este cártel, el cártel de Sinaloa, para más señas. Yo sí creo, y en ese sentido coincido con lo que decía López Obrador en su momento y lo que dice ahora Sheinbaum, es también tenemos que entender qué sabía Felipe Calderón y si no lo sabía, ¿por qué no lo sabía? Uh-huh. No puedes tener un funcionario al que le das tantas facultades, tanto poder y no enterarte de lo que está haciendo. Imposible. Me atrevo a decir, incluso si Calderón dice están mintiendo y no era así, tendría que decir yo encargaba periódicamente informes sobre el desempeño y puedo decir que hay un error. Yo estoy de acuerdo contigo, nada más que hay que recordar que del otro lado también le daban premios al señor García Luna. Y lo reconocían y en Washington, etcétera. Y uno diría, pues que del otro lado tampoco se dieron cuenta de con quién estaban trabajando. Y eso te habla de las diferencias entre las agencias como la DEA y el propio Departamento de Estado en el manejo precisamente de la lucha contra el narcotráfico. Y uno recuerda algunas películas de Estados Unidos donde al interior de los cuerpos policíacos hay batallas de los grupos criminales. Pienso en LA Confidential. Tan sencillo como eso. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de economía mexicana. Se está paralizando. Esto es Dinero y Poder.
Datos de la economía mexicana. En agosto, actividad industrial retrocede 0.5% a nivel mensual, afectada, por supuesto, por una caída de 3.7% en la construcción. Datos del INEGI. Durante los primeros 8 meses de este 2024 hay una marcada desaceleración con un avance de 1.2%, una tercera parte del crecimiento de 3.6% que mostró durante el mismo lapso de 2023. La tasa anual sube 0.3%. Indicador oportuno de consumo privado estimó que las variaciones anuales serían en agosto de 2.7% y septiembre 1.8%. Confianza del consumidor en 47.1 puntos, tasa mensual baja y anual también baja 0.2 unidades. Se está parando el camión, Luis Miguel, pero nada más. Y en los niveles de crecimiento ya todos dijeron, no, México entre 1.4, 1.5% de crecimiento para este 24 y 1.2 para el 2025. Si no es recesión, se le parece, y a ver qué pasa en Estados Unidos. Con actividad industrial, y se pone mucha atención en la fotografía de este momento a la industria de la construcción, y tiene que ver con una cosa. Ya prácticamente se acabó cualquier cosa relacionada con obras emblemáticas. En algunas fotografías anteriores, me refiero a fotografías de trimestres anteriores, construcción registraba muy alto. Parte de ese registro tenía que ver con el jalón que daba en las estadísticas, tener inversiones enormes en el Tren Maya, inversiones enormes en Dos Bocas, fundamentalmente Tren Maya y Dos Bocas. Ya se acabó eso, ya no aparece en la estadística. Hay que recordar, construcción puede ser público-privada. El que no haya construcción pública nos obliga a mirar al dato privado. ¿Y qué está pasando? Está en pausa. Está en pausa en buena medida porque no terminan de saber qué se va a poder y qué no se va a poder hacer. Obviamente no es que todos y cada uno de los rubros estén en pausa. Sigue habiendo mucha actividad, por ejemplo, en parques industriales, que, por lo que yo entiendo, lo que se hace se vende. ¿Qué sigue? Y ahí vamos a los pronósticos. Yo diría, ya a estas alturas, los pronósticos sobre el cierre del 2024 ya tienen todos los elementos para saber cómo terminará. Nos faltan poquito más de 2 meses del año. Es un año que va a ser decepcionante en términos de crecimiento, no solo porque vamos a crecer menos de lo que preveía Hacienda, sino, lo decía el grupo de trabajo del Fondo Monetario que vino, es esto de que haya tan poquito crecimiento en un contexto de un déficit tan grande de finanzas públicas, literalmente te deja muchas dudas respecto a qué pasó en 2024. Me explico. Lo lógico sería que con un déficit de 6% en finanzas públicas, el PIB hubiera crecido mucho más y probablemente la discusión sería, como la tenemos en finanzas públicas, ¿es sostenible o no esto? Pero es como parecería que tenemos literalmente alguien echando agua y por otro lado un agujero que hace que todo se evapore. Es que ahí el problema quizá es que pues sí se repartió mucho dinero, hubo un cierto aumento en el consumo, pero se acabó, o sea, tienes cero inversión y en función de eso, pues tu crecimiento por la vía del consumo no fue suficiente como para levantar la economía nacional. Ahí es donde estás ahora pues ante una disyuntiva, porque hay que bajar ese déficit del 6%, sí o sí. No hay aquí salidas alternativas en ese sentido. Sí, sé que puede parecer aburrido para quienes nos están viendo o escuchando, pero no deja de ser una especie de misterio. Es como si David Copperfield hubiera estado aquí. O sea, para ponerlo en perspectiva, el consumo es 2/3 del PIB. Y no. Si el gasto estaba enfocado a detonar el consumo, no lo detonó. Obviamente, lo que tiene que ver con inversión, etcétera, normalmente dicen te da lo que el PIB va a crecer en el futuro. Ajá. Pero en cualquier caso, destinaste muchísimo dinero a consumo
y no moviste la aguja del PIB, que insisto, eso es en lo fundamental lo que el Fondo Monetario vino a decir. Lo de menos, si me apuras, es que movió el pronóstico del PIB porque ya fue el último de grandes nombres ajustando. ¿Pero qué pasó atrás? ¿Cómo lo explicamos? Y además, ¿qué conclusiones nos deja para 2025? El gobierno va a tener que bajar el déficit. La duda es cuánto puede, pero también va a enfrentar una enorme presión la presidenta Sheinbaum, es decir, no quiero arrancar mi sexenio con un número tan triste en términos de crecimiento económico como el que están proyectando todos. De los últimos 6 sexenios, en 3 ha habido crecimiento negativo en el primer año y en 3 ha habido poquito de crecimiento. Aunque sea, es importante romper esto. Yo diría, mucho de lo que está anunciando Claudia Sheinbaum tiene que ver con romper esta inercia de atonía económica, de poco crecimiento. Pero el problema es cómo lo haces, Miguel, porque inversión pública no tienes dónde meterla, no hay. Tendrías que generar incentivos a la iniciativa privada, cosa que no está sucediendo por lo pronto, para aumentar inversión. Y el tema que planteas, consumo que crece poquito a pesar de que le inyectaste una enorme cantidad de flujo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera hay una economía mexicana que ya no se mueve como se movía anteriormente. Hay un factor del que no hemos hablado y es la parte de la economía mexicana vinculada a Estados Unidos está creciendo, pero menos de lo que crecía. ¿Por qué decimos que está creciendo? Seguimos avanzando como proveedor de Estados Unidos, de acuerdo a las cifras de balanza comercial, pero los datos de industria manufacturera de exportación nos están diciendo que prácticamente está en la zona del 0. ¿De dónde va a venir el crecimiento? Y creo que de manera muy simple es de una relación más productiva, más constructiva entre sector público y sector privado. Sector privado requiere certidumbre, requiere reglas claras, requiere en algunos casos que el gobierno ayude, pero en otros que no estorbe. El propio gobierno, yo tengo la impresión que podría generar algo de crecimiento con algunos de los planes que está anunciando, pero tiene el enorme reto que tienen todos los primeros años de gobierno, que es la curva de aprendizaje. Alguien dirá, bueno, son funcionarios que ya conocen el gobierno, que ya han estado, pero un primer año invariablemente tienes que andar con el freno de mano puesto por esta curva de aprendizaje. Así es, sin duda alguna. Y por supuesto el tema tipo de cambio, que de alguna manera yo insistiría, pues sí, hay reservas del Banco de México suficientes para soportar un modelo especulativo, pero el hecho de un eventual, digamos, triunfo de Trump te va a mover además lo que sería, digamos, esta variable que hasta ahora sirvió como mecanismo para controlar la inflación, Luis Miguel, y que si tiene que ver con la revaluación del dólar a nivel mundial, es manejable. Si tiene que ver con salidas de capital, el problema se vuelve mucho más complejo. Sí, esta semana hemos tenido prácticamente 4 días consecutivos de depreciación del tipo de cambio. Cada una cucharaditas, pero en conjuntos más de 3,5%. Es mucho para un periodo tan corto. No hay una sola explicación. Y también creo, Ezra, que parte de lo que todavía no terminamos, me imagino, quiero decir como mexicano, decir, es normal que el tipo de cambio se mueva. Sí, claro. Pero lo que no es normal es que el PIB tenga registros tan bajos y nos acostumbremos a eso. Yo soy de los que llevo tiempo diciendo, por favor, no veamos en el tipo de cambio señales de fortaleza o debilidad. No. Pero tomemos más en serio lo que nos está diciendo el PIB. Una economía, una sociedad como la mexicana no puede resignarse a tener tasas de crecimiento de 1.2, 1.5.
mínimo necesitamos crecer arriba de la población y eso es 2% o más. Que era el famoso 2%, y las diferencias además enormes entre el norte y el sur mexicano. Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.